Les doy la bienvenida en esta tarde al Mundo Ahora aquí en France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con ustedes durante la tarde para actualizar todas las noticias internacionales, así que vamos con ellas. El primer día del cónclave en la Capilla Sixtina del Vaticano cierra con fumata negra y, por tanto, sin elección de un sucesor para Francisco I. Se esperaba el humo negro, que sin embargo apareció 2 horas más tarde de lo previsto. Y el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, fue recibido por Emmanuel Macron en París. El presidente francés mostró su preocupación por la violencia contra las comunidades drusas y alauitas. Al-Shara hizo, sin embargo, un llamado a la calma. India bombardeó Pakistán y la Cachemira pakistaní. Su vecino anunció el derribo de 5 aviones de combate indios en una ofensiva en la que ya perecieron al menos 13 indios y 31 pakistaníes. Islamabad afirmó que respondería para vengar la pérdida de vidas y la violación de su soberanía. Abrimos con la primera fumata del cónclave que dio inicio este miércoles y que salió negra como se esperaba en medio de la división entre los 133 cardenales electores. Fue una fumata tardía que se conoció unas 2 horas después de lo esperado ante la mirada de centenares de personas que estaban reunidas en la plaza de San Pedro. A partir de este jueves se pueden dar 4 votaciones diarias, 2 en la mañana y 2 más en la tarde, salvo que en cualquiera de ellas salga elegido el sucesor de Francisco I. Nos lo cuenta Maxime Pluvine. No habemos papa. El tan esperado humo negro finalizó el primer día de conclave para la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Previamente, los 133 cardenales electores se reunieron para orar en un rito ancestral y asistieron a una misa solemne en la Basílica de San Pedro y escucharon una homilía del decano de la Iglesia, el italiano Giovanni Battista Re, quien pidió una elección en favor de la unidad de la Iglesia. Rezaron luego una última vez en silencio en la Capilla Paolina antes de pasar por la Sala Regia e ingresar a la Capilla Sixtina bajo los frescos del siglo XVI del Día del Juicio de Miguel Ángel. Ahí hicieron un último juramento de fidelidad al futuro pontífice y sobre todo un último voto de secreto. Extra omnes. Luego, con un funcionario del Vaticano gritando extra omnes y la puerta de la Capilla Sixtina cerrándose, el conclave para elegir el sucesor del Papa Francisco comenzó oficialmente. La votación sigue una coreografía estricta dictada por la ley eclesiástica. Cada cardenal escribe su elección en un papel inscrito con las palabras «Eligo in summum pontificem» o «Elijo como sumo pontífice». Se acercan al altar uno por uno. La papeleta doblada se deposita en un plato redondo y se desliza. Una vez emitidas, las papeletas son abiertas una a una por 3 escrutadores diferentes, que anotan los nombres y los leen en voz alta. A medida que el escrutador lee cada nombre, perfora cada papeleta con una aguja a través de la palabra elijo y ata las papeletas con hilo y hace un nudo. A continuación, las papeletas se apartan y se queman en la estufa de la capilla junto con un producto químico. Mientras que afuera todos los ojos seguían puestos en la chimenea de la Capilla Sixtina, que concluyó en esta primera jornada con el humo negro, anunciando que por ahora no ha sido elegido un nuevo papa. Bueno, como pueden ver, efectivamente, esa fumata salió negra, no hay papa, y mientras los cardenales se preparan para elegir al próximo pontífice, muchos llevan ya días especulando sobre quién podría asumir el cargo. Aunque se trata de un proceso muy secreto, algunos nombres han surgido ya como posibles favoritos. Se lo contamos en este informe. Cardenales de todo el mundo han sido llamados a Roma tras la muerte del Papa Francisco. Ahora se preparan para elegir a su sucesor y una serie de nombres se perfilan como posibles aspirantes. Entre ellos se encuentra Pietro Parolin. El cardenal italiano fue secretario de Estado del Vaticano durante la mayor parte del papado de Francisco, lo que le convirtió en su principal asesor. Familiarizado con los entresijos del gobierno central de la Santa Sede, Parolin también es bien conocido por los líderes mundiales y los diplomáticos, y tiene experiencia en Oriente Medio, Asia y América Latina. Otro nombre que se baraja es Pier Battista Pizzaballa.
Nacido en Italia, Pizzaballa se trasladó a Jerusalén a los 25 años. El Papa Francisco lo nombró Patriarca Latino de Jerusalén en 2020. My thoughts go without distinction to all who are affected by this war in Palestine and Israel and the whole region. Ha impresionado a sus compañeros cardenales por su comprensión del conflicto en Gaza. Aunque su cercanía a Francisco podría jugar en su contra entre los cardenales que desean un cambio de rumbo. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle fue considerado un candidato potencial para el cargo ya en el cónclave de 2013, en el que fue elegido Francisco. El exarzobispo de Manila se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Iglesia. Algunos lo han apodado el cardenal del karaoke. Se ha mostrado enérgico en la cobertura mediática, incluso cuando Francisco visitó Manila en 2015. It's like a big national fiesta. Ha pedido a la Iglesia que reevalúe su postura hacia los homosexuales. No es el caso del cardenal Fridolin Ambongo Besungu, originario de la República Democrática del Congo, arzobispo de Kinshasa desde hace 7 años. Ambongo es de tendencia conservadora y está en contra de la bendición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras el conflicto en la República Democrática del Congo hace estragos, Besungu ha hecho repetidos llamamientos hacia la paz. Vamos a encontrar soluciones a nuestra crisis desde hace décadas, comprometiéndonos incluso con quienes consideramos nuestros enemigos. Otro nombre que ha surgido es el de Robert Sara. El arzobispo emérito de Guinea se le considera lejano a las ideas del difunto Papa. Se ha manifestado en múltiples ocasiones contrario a las uniones entre personas del mismo sexo, el aborto y el islamismo. El cónclave, un proceso muy secreto, comenzará el 7 de mayo. Y Ahmed al-Sarraj se reunió con Emmanuel Macron en París. El presidente de Francia saludó al nuevo gobierno de Damasco, pero también expresó su preocupación con respecto a la ola de violencia en contra de las comunidades drusa y alawita. Por su parte, el presidente de facto de Siria ha llamado a la calma. Diego Bazzani nos lo cuenta. Emmanuel Macron estrecha su vínculo con el gobierno interino sirio. Este miércoles, el jefe de Estado de facto del país, Ahmed al-Sarraj, se reunió en París con el presidente de Francia. Uno de los puntos centrales de la discusión radicó en la respuesta de Damasco con respecto a la escalada de violencia que se ha registrado en los últimos meses en contra de miembros de las comunidades drusa y alawita en varios puntos del país. Macron exhortó a que se respeten los derechos de los miembros de todas las comunidades étnicas y religiosas que viven en Siria. Hablé francamente de estos trágicos sucesos con el presidente al-Sarraj, a quien recordé que tenía que hacer todo lo posible para garantizar la protección de todos los sirios sin excepción, sea cual sea su origen. Y ese es efectivamente el compromiso que ha contraído. Por su parte, al-Sarraj hizo un llamado a la Unión Europea para que se levanten las sanciones económicas en contra de su país, una propuesta vista con buenos ojos por su homólogo francés. Además, el antiguo jefe del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham declaró que la seguridad es su primera prioridad y que busca tranquilizar la situación con Israel, país que ha amenazado con atacar al gobierno de Damasco si este no protege a la comunidad drusa. En cuanto a las negociaciones indirectas con Israel, existen negociaciones indirectas a través de mediadores para contener la situación actual para que las cosas no lleguen a un punto en el que ambas partes pierdan el control. Entre tanto, a las afueras del Elíseo, decenas de drusos y alawitas se han reunido para protestar en contra de la visita, argumentando que la crisis de violencia hace parte de un plan de limpieza étnica promovido por el gobierno de mayoría sunita. Este es el primer viaje a Europa de Ahmed al-Sarraj desde su llegada al cargo, luego de la salida del poder de Bashar al-Assad. Más temprano, también en el Elíseo, se dio la primera reunión internacional de Friedrich Merz como canciller alemán. Allí, junto a Emmanuel Macron, se informó de la creación de un Consejo Conjunto de Seguridad y Defensa que se va a reunir periódicamente para impulsar inversiones en ese sector. Además, ambos mostraron sintonía en temas relacionados con la guerra de Ucrania o las relaciones con Estados Unidos. Merz reiteró el apoyo de Alemania a Kiev y su intención de trabajar en busca de la paz. Ucrania puede seguir contando con Alemania y Francia en su lucha contra la agresión rusa y, para ser muy claro, damas y caballeros, el presidente Trump también cuenta con todo nuestro apoyo para poner fin a la guerra y detener las matanzas en Ucrania. Para ello, trabajaremos estrechamente con Estados Unidos, Ucrania y nuestros socios europeos para lograr una paz justa, duradera y sostenible.
India atacó al menos 6 objetivos en Pakistán, alegando que bombardeó centros terroristas, incluida la cachemira pakistaní. Islamabad dijo que los bombardeos cayeron sobre zonas civiles, incluyendo una mezquita en el distrito de Kotli, y sostiene haber derribado 5 aviones de combate indios. Nueva Delhi niega categóricamente ambas afirmaciones. Se cuentan ya, entre tanto, al menos 31 pakistaníes y 13 indios muertos, mientras Islamabad advierte de una respuesta para vengar la pérdida de vidas y la violación de su soberanía. La noche anterior, India cometió un error ofensivo y tendrá que asumir las consecuencias de sus acciones. India es un enemigo cobarde que se cree poderoso atacando a personas inocentes. Pero anoche demostramos que, por la gracia y la misericordia de Alá Todopoderoso, Pakistán sabe cómo dar una respuesta adecuada en su defensa. Y la comunidad internacional llama a una desescalada, mientras India se prepara para esa respuesta pakistaní. Por ello, los simulacros para dar mejor respuesta ante tal evento se han producido ya a lo largo del país. Después del primer golpe perpetrado por India, la respuesta pakistaní a la vista de las declaraciones parece ser cuestión de tiempo. Por ello, el país se prepara para un inminente ataque. Al recibir información sobre el simulacro, se llamó a un camión de bomberos. Nuestra unidad llegó inmediatamente y nuestros compañeros de protección civil también estaban presentes. Al ver la intensidad del incendio, empezamos a extinguirlo utilizando una manguera de nuestro camión de bomberos. También se colocó a las personas atrapadas o inconscientes en camillas y se las envió al hospital en la ambulancia. Simulacro efectivo, dicen las autoridades, pero sujeto a los ajustes necesarios. Todos los equipos implicados, nuestros guardas del interior, la policía, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, el ejército y otros, trabajaron juntos. Ahora habrá una sesión informativa en la que revisaremos qué deficiencias hubo y cómo pueden subsanarse. Mientras India se prepara para una respuesta que no será verbal, Pakistán ya enterró a los muertos por el ataque. Según justifica Nueva Delhi, los objetivos no eran civiles, pero la nación pakistaní y en especial este pueblo no lo creen. El artefacto cayó en una mezquita y en una escuela. Y seguimos en Asia, porque China se protege ante los aranceles de Estados Unidos, que llevan más de un mes activos en su contra. Hoy Beijing anunció un abanico de medidas para apuntalar su economía, mientras se concreta fecha, lugar y responsables de la negociación comercial. Nos lo cuenta Juan Pablo Lucumí. China se blinda a los aranceles de Trump y activa un escudo millonario. Con unos aranceles activos desde inicios de abril y que ascendieron hasta el 145%, Beijing desplegó un plan piloto para proteger su industria y amortiguar el impacto de los impuestos estadounidenses. Ahora las compañías de seguros podrán invertir en los mercados de valores y el gobierno destinó un paquete de inversión de $8.300 millones adicionales en seguros para cuidar su mercado de valores. El sector inmobiliario también tendrá una protección especial. La Comisión Reguladora de Valores de China continuará promoviendo la función del mercado de capitales. Haremos todo lo posible para ayudar a las empresas afectadas a hacer frente al impacto de los aranceles estadounidenses. Y mientras para cada ofensiva de Washington hay una defensiva de Beijing, las negociaciones de un acuerdo comercial empiezan a tomar forma. Es tiempo para que China evolucione de categoría de una economía en desarrollo. Se trata de la segunda economía más grande del mundo. Son una economía muy importante y no deberían seguir siendo calificados en la categoría de economía en desarrollo. Una reunión con los Alpes suizos de fondo que ya tiene una delegación conformada. En la mesa, junto al secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jameson Greer, se sentará el viceprimer ministro chino, muy cercano al presidente. Una negociación que no da lugar para que Trump y Xi Jinping estrechen las manos para cerrar el acuerdo. Y vamos a cerrar este informativo con fútbol, porque ya conocemos al segundo finalista de la Champions League. El Paris Saint-Germain se enfrentará al Inter de Milán en la final de Múnich, tras imponerse hoy al Arsenal en la capital francesa. Con goles de Fabián y Achraf, encarrilaron una semifinal que les deja ya con la oportunidad de ganar su primera Champions, precisamente en el año en que perdieron a la última de sus grandes estrellas, a Kylian Mbappé. De esta forma nos despedimos. Ya les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Gracias por elegirnos.